Excelencia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús por el Padre José Galifet. Primera parte, capítulo 3. Verdad de la revelación que acabamos de bosquejar y creencia que debe darse a unas gracias tan extraordinarias. Vamos a demostrar en breve que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es tan sólida que no necesita el apoyo de las revelaciones. Sin embargo, como nada hay tan propio para atraerse de la estimación y amor de los fieles como una señal singular de la voluntad divina, es preciso examinar la verdad del hecho y dar pruebas ciertas de él. Este examen es tanto más necesario cuanto vivimos en un siglo que progresivamente aumenta el número de los espíritus fuertes, que con descaro hacen alarde de despreciar cuanto tiene relación con estas gracias extraordinarias. Discurren no solamente sobre lo que sucede en nuestros días respecto de ellas, sino que extienden sus dudas aún a lo que nos refieren los santos reconocidos por la Iglesia. Rogamos a los que abrigan estas máximas que mediten con alguna atención las reflexiones que haremos en este capítulo. Puede ser que, habiéndolas leído, reconozcan que su modo de pensar sobre esta materia no es propio de un espíritu sólido, sino más bien una verdadera debilidad. En cuanto a las antiguas revelaciones hechas por los santos canonizados por la Iglesia, será fácil demostrar que, hablando en general, no pueden sin temeridad ponerse en duda las revelaciones, visiones celestiales y otras gracias particulares que hayan tenido. Para probarlo, podríamos valernos de la razón que se apoya en la autoridad de los escritores que nos refieren esta clase de gracias en las vidas de los santos que nos han dejado. Toda la historia eclesiástica en los primeros siglos está sembrada de ellas. Ciertamente es irrecusable el testimonio de los escritores, cuya fe es indudable, cuya probidad, sabiduría y santidad es reconocida, instruidos además y prácticos en materias espirituales y místicas. Su testimonio neutraliza bien la autoridad de los espíritus incrédulos que combatimos, hombres por lo común demasiado ignorantes de los movimientos interiores de la gracia y frecuentemente de costumbres desarregladas. Pudiera también apoyar la opinión general relativa a estas revelaciones con la autoridad de la Iglesia, la cual reconoce esta clase de gracias y las ha reconocido y ha aprobado a menudo en muchos santos, después de un riguroso examen hecho en el proceso de su canonización. Esta prueba siempre ha convencido a los verdaderos hijos de la Iglesia. Nadie puede negar que Santa Teresa, Santa Gertrudis, Santa Matilde, Santa Catalina de Pasis y otras santas han recibido de Dios muy claras revelaciones. Mas no es nuestro ánimo canonizar generalmente todo lo que se ha escrito de estas santas o lo que recibieron ellas mismas. En este asunto deben evitarse dos extremos viciosos: creerlo todo ligeramente y obstinarse en no creer nada. Solo son privilegiados para no errar los autores sagrados. Así es que siempre debe mirarse con precaución lo que procede de los hombres, por más que sean santos, y someterlos al juicio de los sabios y en particular de los superiores eclesiásticos y de la Iglesia. Sucede con las revelaciones, como con los milagros, sería impiedad y temeridad el negar o simplemente dudar de todos los milagros, fundándose solo en el principio de que hay algunos falsos, así como también es impiedad y temeridad negar generalmente que hay verdaderas revelaciones porque algunas no lo son.
Sigamos la norma dada por San Pablo. La doctrina tiene un medio. No despreciéis las profecías. Probadlo todo, examinadlo todo, y guardad lo que sea verdadero. Hecha esta observación, pasemos a la prueba, a la que solamente nos debemos concretar. En nuestros archivos existen los escritos de muchas santas. Sabemos además que los han publicado por consejo o por obediencia. Están llenos de revelaciones y de visiones celestiales y de otras gracias extraordinarias que los mismos santos declaran haber recibido de Dios, sobre lo cual ponemos el argumento que naturalmente se presenta al entendimiento. Para dudar de la verdad de estas gracias, es necesario negar que los escritos sean obra de los santos, o si se conviene en ello, no quedan más que dos extremos: afirmar que mienten con malicia, escribiendo con cierto designio, o bien que inocentemente se han engañado a sí mismos y que nos han comunicado sus ilusiones y errores en lugar de las gracias divinas. Cualquiera de estos extremos es repugnante a la razón igualmente que a la piedad. ¿Negaréis que los escritos que llevan el nombre de aquellas santas sean suyos? Chocáis contra la razón. ¿Qué? ¿Santa Teresa no ha escrito su vida y otras obras que tenemos? El que dudase de una verdad tan probada, admitida por la tradición y respetada por todos los sabios antiguos y moderados, no se haría menos despreciable que si dudase de la existencia de Santa Teresa. Y con todo este primer hecho no es menos cierto que el segundo. Si realmente no pueden negarse los escritos ni el autor, podrá suponerse que la santa ha mentido escribiendo, o que en sus escritos fue seducida y fanatizada. Dos extremos viciosos. Decir que ha mentido es declararla hipócrita e impía. Decir que fue seducida es declararla poseída del maligno espíritu o de ilusión, porque la seducción no ha podido tener otro principio que la imaginación o el demonio. ¿Será este el que la ha seducido? ¿Cómo? Esta santa, que la Iglesia honra como una de las más estimadas esposas de Jesucristo, ¿habrá sido durante su vida el juguete de los demonios? ¿Habrá confundido los engaños e ilusiones del demonio con las gracias y caricias de Jesús? ¿Un cristiano podría incurrir en esta especie de blasfemia? No es el demonio, dirá quien la ha seducido, mas puede serlo por la imaginación. Esta proposición no horroriza como la primera, pero en el fondo no es menos impía. Entonces la santa ya no sería una hipócrita, sino una santa. Locura extravagante admitir o concebir simples ilusiones y fantasías de la imaginación y darlas como revelaciones del cielo. Qué locura imaginarse recibir visitas de Jesucristo, de la Virgen y de los santos, hablarles, preguntarles y oírles, como se ve por la revelación de esta santa, sin haber pasado nada de esto y siendo todo efecto de una imaginación desordenada. ¿Qué católico podrá persuadirse que Santa Gertrudis, Santa Teresa, Santa Catalina de Siena y tantas otras santas que han sido la admiración de su siglo y siguen siéndolo en nuestros tiempos, hayan vivido así en un perpetuo delirio? Digo perpetuo, circunstancia notable, porque no se habla de algunos actos pasajeros o de una disposición de espíritu momentánea o efímera, sino de una disposición habitual de una continuada serie de actos que ha durado toda su vida y en todas las edades.
No podrá evitar la nota extravagante e insensato el hombre que se atreva a calificar de falsedad la opinión de estas santas, abrigando en su corazón tan errado juicio. Pero los incrédulos de quienes hablamos no acostumbran a alegar razones, se limitan al sentimiento que produce en su enfermizo espíritu la narración de las gracias con palabras embosadas. Cierran los ojos a la verdad que interiormente vislumbran, y como nada entienden de materias místicas, no aciertan a distinguir el sonido divino del sonido de la pasión. Así es que cuando oyen, por ejemplo, que Jesucristo da su corazón a Santa Catalina de Siena, que el mismo Salvador se complacía deteniéndose en el de Santa Gertrudis, que ha impreso los instrumentos de su pasión en el de la bienaventurada Clara de Montefalco, que un serafín traspasó con una saeta encendida el de Santa Teresa, y otros favores semejantes, de que las vidas de los santos están llenas, todo es para ellos un cuento de viejas, juego de una imaginación exaltada. Infelices cuán dignos son de compasión, ignoran la nobleza de su propia naturaleza, no saben que de cuántas criaturas ha colocado Dios en el mundo visible, solo al hombre ha destinado para sí. Y preguntamos ahora, ¿os parece creíble que los directores de estas esposas de Jesucristo, hombres santos y esclarecidos maestros de la vida espiritual, hayan sido también engañados, no sabiendo discernir en tantos años las ilusiones del demonio o los efectos de la imaginación de las obras del Espíritu Santo? ¿Os parecerá increíble que nuestra Santa Madre de la Iglesia, regida y gobernada por el mismo Espíritu Santo, haya caído en error, incluyendo en el mismo número de santos, declarando, llenas de sabiduría divina y enriquecidas de los 4 dotes de gloria, a mujeres fatuas y delirantes que no merecían el nombre de racionales? Pasemos a otro punto. Ataquemos el fundamento de la incredulidad. Nada hay de lo que los santos han escrito referente a los favores divinos que pase por sospechoso a los ojos de un cristiano que respira el amor de Jesús, si sabe lo que este divino Señor puede y lo que ha hecho por los hombres. Y a los que les parece difícil creer los escritos de los santos, que fijen su mirada en el Santísimo Sacramento del altar. ¿Qué cosa se les presenta más increíble y fuera de razón que Jesucristo dé su corazón a una Santa Gertrudis, a una Santa Catalina, esposas suyas dotadas de una pureza angelical, o que el mismo Jesús dé su cuerpo entero a comer a un miserable mortal, a un pecador? Para dar toda su fuerza a esta consideración, supongamos por un instante que el sacramento de la Eucaristía no haya sido instituido y que el divino amor es desconocido en toda la Iglesia. Bajo este supuesto, si alguna alma santa, refiriendo las gracias que recibe de Dios, dijera que el divino esposo, para jamás separarse de ella y unirse íntimamente a su alma, se oculta bajo las apariencias de un pedazo de pan, y de este modo se pone a su disposición para estar perpetuamente con ellos y alimentarla todos los días con su propia carne. ¿Qué diríamos de esta relación? ¿Qué pensarían aquellos a quienes aludimos? Pues esto que parece absurdo e impío, a una pobre alma que ignora la excelencia del amor de Dios y que pretende medir con su raquítico entendimiento el poder de este infinito amor, esto mismo es lo que Jesús ha hecho no solo con una Teresa y para una Gertrudis,
sino para ellos mismos y para todos los fieles, de manera que los más imperfectos y menos fervorosos frecuentemente gozan de este beneficio, estando para ello bien dispuestos. Cualquiera que medite este admirable prodigio del amor, jamás podrá alegar, por no creer en ciertas gracias extraordinarias, la dificultad que siente de sujetar su entendimiento a la fe, pues estas efusiones del divino amor que ella nos enseña exceden a las gracias y a las comunicaciones particulares que los santos nos refieren, y finalmente suplen nuestra ignorancia porque ésta es incapaz por su bajeza de penetrar los divinos arcanos. Grande ventaja fuera para nosotros si hubiéramos logrado persuadir que se pueden creer prudentemente las revelaciones y gracias extraordinarias que los santos declaran haber recibido de Dios, pues ya no sería difícil probar lo que nos resta para alcanzar nuestro propio objeto, siendo evidentemente que la misma prueba que nos da el argumento de que en los siglos anteriores ha habido revelaciones, nos dice que también las tenemos en el nuestro. En efecto, también hay ahora algunas santas como antes. También Jesucristo tiene su iglesia, almas, esposas queridas, y entre ellas muchas que reciben gracias semejantes a las que antiguamente recibieron los santos, y que por el precepto de obediencia han sido obligadas a manifestarlas por escrito. Estos escritos hechos por sus propias manos existen y no son leídos sin una pública y general admiración. Pues bien, con respecto a esas almas santas, puede presentarse el mismo argumento que para las Teresas y Catalinas, argumento que no puede negarse sin incurrir en nota de temeridad. Este argumento tendrá gran fuerza si se apoya en dos puntos. Primero, que las personas de quienes se trata sean verdaderamente autores de los escritos que nos producen. Segundo, que hayan sido verdaderamente santas, y mucho más cuando a estos dos fundamentos se unan ciertas circunstancias cuyo concurso sirve para patentizar la verdad. Ahora bien, para dar con nuestro intento se puede afirmar sin temor que entre todas las almas santas de nuestros tiempos, a quienes convengan las cualidades y circunstancias de tal, no hay una que sea más distinguida que la Madre Margarita de Alacoque, porque en primer lugar consta con indudable certidumbre que escribió de su propia mano por precepto de obediencia una memoria de las gracias que había recibido. Este escrito ha sido reconocido por verdadero, bajo todas las formalidades jurídicas, por un comisario enviado por el obispo de Autun, y se conserva rubricado de la mano de aquel en el monasterio de Paray. En él se halla la revelación concerniente a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, con otras notas evidentemente probadas de que Dios escogió a esta Virgen para su designio, y la colmó de dones y gracias extraordinarias para su cumplimiento. He aquí como el primer artículo relativo a los escritos de esta venerable madre se ha hecho indudable. El segundo punto, que es el concerniente a su santidad, no es menos probado y cierto que el primero. Nos lo justifican el testimonio de las personas que han vivido con ella, sus compañeras, sus superiores y superioras, sus profesores, confesores y directores. Ya hemos leído lo que sobre esto pensaba el padre de la Colombiere, y su testimonio siempre convencerá plenamente a los que han conocido su virtud, su prudencia y su sabiduría. Pero nada dará mejor idea de la eminente virtud de la sierva de Dios que la lectura de la memoria escrita por su propia mano, como se ha dicho. Por último,
tenemos la historia entera de su vida, escrita recientemente por uno de los más sabios, doctos y piadosos prelados de la Francia, en la que se verá recopilado cuanto puede dar conocimiento de tan extraordinaria virtud. Débese añadir a lo dicho la reputación de santidad que ha dejado después de la muerte esta venerable madre, reputación que se aumenta cada día no solo en su orden, sino en todos los lugares en que ha penetrado la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Dios jamás ha permitido que la hipocresía la conservase después de la muerte. Cuando la hipocresía existe, tarde o temprano se reconoce, y nunca se ha visto que mujeres seducidas por el espíritu de las tinieblas hayan pasado largo tiempo por santas antes de la muerte, y mucho menos después de ella. Se referirá, para confirmar la santidad de esta religiosa, un milagro auténtico, obrado por su intercesión y justificado por el paraje en que se ha tenido lugar por el vicario general de la diócesis de Autun, que fue después obispo de Soissons y enseguida arzobispo de Sens, autor de la vida de que acabamos de hablar. El testimonio que este ilustre prelado nos da de la santidad de la Madre Margarita, en una carta que más abajo citaremos, después de haber presenciado personalmente en Paray la disposición de los ánimos, servirá también como prueba incontestable de esta verdad. En fin, por lo que mira en particular a la revelación hecha a esta santa joven respecto de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, nada patentiza mejor su realidad que el establecimiento y progreso de esta misma devoción, lo que no puede ser sino obra de Dios, pudiéndose bien aplicar a ella las palabras de Gamaliel en los Actos de los Apóstoles. Si este designio fuese de los hombres, ya se habría destruido, pero como es de Dios, no hay quien pueda contra él. Concluimos, pues, este capítulo dirigiendo esta sólida reflexión a los que poco instruidos en lo que ha pasado o fiándose demasiado de sus propias luces, han tenido hasta ahora algunas prevenciones contrarias a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Tiempo fuera de que imitasen la sabiduría y la piedad de los que, no viendo en ella cosa alguna que no esté conforme al espíritu de la Iglesia, antes bien movidos por tan fuertes argumentos en demostración de que su origen es divino, temen que, guiándose demasiado por su propio espíritu, no se opusiesen a los designios de Dios, como lo hacía temer a los judíos el mismo Gamaliel. Así es como, dejando toda cuestión por sí solos, se han declarado a favorecerse de este santo ejercicio, y han hecho que otros lo abrazaran para mayor gloria de Jesucristo. Gracias por haber llegado hasta el final. Te invito a que nos sigas como Misión Rúa para que no te pierdas nuestro próximo capítulo cada semana. Bendiciones en la divina voluntad.